Dios les bendiga, hermanos. Quiero que me acompañen, hermanos, por favor, al libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 8. Vamos a leer solamente dos versículos, el 20 y el 21. Libro de Génesis, capítulo 8, verso 20 y 21. Dice la palabra de Dios, hermanos. Y dijo Noé, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, en esta hora por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias por el privilegio, Señor, de que tu palabra, Señor, es bendita y tu palabra edifica de una manera especial nuestra vida y nos enseña principalmente, eterno Dios, a glorificarte y a exaltarte en todo tiempo. Te pido que en esta hora bendigas a tu pueblo, Señor, a tu iglesia de una manera especial, y que tú añadas la bendición que tú tienes destinada para cada uno de ellos a través de tu palabra. Ayúdanos no solamente a ser oidores, sino también hacedores de ella, y que podamos, bendito Dios, glorificarte a través, Señor, de obedecerte en todo tiempo. Gracias, Dios, te damos, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Quiero una vez más, hermanos, compartir este pasaje, hermanos. Yo les comentaba que tenía un mensaje, amén, igual como el que predicamos, ¿verdad? El jueves. Y yo le he titulado a este mensaje: edificando un altar para Dios. Sí, edificando un altar para Dios. Y algo que tenemos que comprender y entender principalmente es que nuestra consagración debe de agradar a Dios. Lo que usted haga para el Señor debe de hacerlo con todo su corazón. Y esto es importante. Así que el tema es edificando un altar para Dios. Pero primeramente entendamos qué es un altar. Un altar es una estructura sobre la cual se hacen ofrendas y sacrificios con propósitos religiosos. Un altar es una superficie elevada con superficie plana. La palabra altar se menciona por primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 8, versículo 20. Y lo vemos a través, hermanos, de que Noé edificó un altar para el Señor cuando salió del arca. Un altar siempre representa un lugar de consagración. Antes de que Dios diera la ley a Moisés, los hombres, en donde quiera que estuvieran,
levantaban muchos altares. A veces se construyó o se construía un altar para conmemorar un encuentro con Dios que tuvo un impacto profundo en alguien. La palabra del Señor, hermanos, lo enseña de hombres que lo hicieron, como Abraham, Génesis 12:7, Isaac, Génesis 26, capítulo 26, verso 24-25, Jacob, Génesis capítulo 35, versículo 3, y David, Primera de Crónicas 21-26. Todos ellos construyeron un altar para adorar después de que tuvieron un encuentro con Dios. Un altar, mis amados hermanos, generalmente representa el deseo de una persona de consagrarse completamente a Dios. Todo corazón humano tiene un altar invisible donde libera una guerra entre la carne y el espíritu. Y cuando nosotros colocamos todas nuestras áreas al control del Espíritu Santo, estamos colocando esa área, hermanos, en el altar ante Dios. Y principalmente deberíamos preguntarnos, como cristianos, ¿qué área de nuestra vida el Señor quiere que le entreguemos? Y el Señor nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué, hermano? Porque del corazón mana todas las cosas. Y por eso, hermanos, cuando nosotros tomamos esa decisión, esa plena decisión de entregarle el control a Dios, entonces estamos poniendo un altar de obediencia delante del Señor. Mire, cuando me refiero a esto, o cuando hablamos de un altar personal, estamos hablando de dos cosas muy importantes, o de dos palabras importantes: encuentro y consagración. Pero ¿sabe cuál es el problema más grande que hay en la vida de muchos de nosotros como hijos de Dios? Es que nuestro altar está descuidado. Nuestro altar, hermanos, está derribado. ¿Y por qué motivo ese altar está así? La respuesta es simple, hermanos. Porque hemos dejado que poco a poco nuestro pecado y nuestra carnalidad vayan ganando terreno en nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Por eso necesitamos meditar en lo que la palabra del Señor nos enseña de cómo podemos edificar, amén, nuestro altar que está derribado. Y quiero en esta hora, hermanos, por lo menos hablar de 3 ejemplos bíblicos, amén, que nos ayudarán principalmente a acercarnos a Dios. Y como yo lo he dicho muchas veces, no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino lo más importante es ser hacedores de ella, para que nuestra vida en todos los aspectos mejore. No solamente en lo más importante, que es en nuestra relación con Dios, sino también con nuestros semejantes. Necesitamos meditar y pensar principalmente qué es lo que está afectando que nuestra vida no progrese.
Porque Dios nos ha dado todos los medios para que nuestra vida, hermanos, avance de una manera tan fácil, porque las armas o los propósitos los tenemos, pero la diferencia es que no hacemos lo que el Señor nos muestra, y por eso pasan muchas cosas que afectan nuestra vida espiritual como hijos de Dios. Entonces, en esta hora vamos a ver, hermanos, cómo podemos reedificar nuestro altar que está derribado. En primer lugar, edifiquemos un altar a Dios por medio de la gratitud. Cuando yo leía este pasaje bíblico, hermanos, como les comentaba, el Señor me dio un mensaje, el cual lo predicamos el jueves, que se llamó Olor Grato. Y este pasaje me hizo pensar muchas cosas, pero sobre todo, mis amados hermanos, lo más importante, agradecer a Dios es lo más importante. Aunque estemos pasando por necesidades, aunque estemos pasando por pruebas, aunque estemos pasando por luchas, aún en las buenas y en las malas, tenemos que agradecerle a Dios por todo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Él no necesita nada de nosotros. Dios no necesita nada. Dios sin usted sigue siendo Dios. Pero se agrada. Pero Él se agrada, hermanos, cuando usted y yo nos acercamos a Él. ¿Para qué? Para adorarlo. Para agradecerle. Para demostrarle nuestro amor a Él a pesar de las cosas. Me gusta lo que dice la palabra de Dios. Y cito lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15 del 16 al 18. Dice, estar siempre gozosos. Sí, orad sin cesar. Y me gusta lo que dice el versículo 18. Dad gracias en todo. ¿Por qué, hermanos? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo edificamos un altar a Dios? Por medio de nuestra gratitud. Mire, me gustó la historia que Dios nos da a través, hermanos, de lo que hizo Noé. Noé, o Dios salvó a Noé y a su familia. Pero me fascina porque Dios elogió, hermanos, en contraste con el resto de la humanidad. Elogió principalmente a Noé. ¿Por qué? Porque no era justo en toda la tierra. Obviamente, Noé estaba agradecido por la salvación que Dios había hecho, no solamente sobre su persona, sino también sobre su familia. Pero el agradecimiento más grande de Noé, hermanos, es que Dios había proveído. Si usted lee la Biblia con cuidado, fueron un año, más de un año, fue como 1 año y 10 días los que duraron en el arca. ¿Y cómo le hizo Dios para sustentar a todos?
Por eso Noé estaba tan agradecido a Dios, principalmente porque Dios, hermanos, había proveído lo necesario para sobrevivir en ese tiempo. Mire, Noé había tenido una relación con Dios antes del arca. Pero después de que Noé sale del arca, esa relación se volvió más fuerte, más unida. La fe de Noé y la fe de la familia aumentó al ver el maravilloso evento de lo que Dios había hecho durante todo ese tiempo en la vida de ellos. Por eso la palabra del Señor, si usted lee con cuidado, Dios no le pidió a Noé un sacrificio. Noé lo hizo en un acto de agradecimiento, de poder, hermanos, darle a Dios la gloria, principalmente, hermanos, por la manera como Dios había obrado en ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? Debemos de ser agradecidos con Dios. Porque quien es agradecido, fíjese bien, porque quien está agradecido, ¿qué va a hacer? Mostrar agradecimiento. Yo le pregunto, ¿qué ha hecho Dios por usted actualmente? ¿Cómo ha obrado Dios actualmente en su vida? ¿Tiene usted acaso algo que pueda reclamarle a Dios? Porque si fuera así, entonces el que nos reclamaría sería Él. Por muchas actitudes que hemos vivido en nuestra vida, mas en cambio, hermanos, Dios nos bendice de una manera en la cual usted no lo puede imaginar, y todo es principalmente por amor a nosotros. Entonces, quien es agradecido, ¿qué es lo que Dios espera de él? Agradecimiento. Cito lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 15, verso 57, que dice: mas gracia sea dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta surge: ¿cómo podemos demostrarle a Dios nuestro agradecimiento? Si usted lee la historia del pueblo de Israel, hermanos, desde que Dios lo sacó de Egipto, de la esclavitud, y lo hizo cruzar por el Mar Rojo, el pueblo siempre fue un pueblo negativo. A pesar de ver las grandezas de Dios manifestándose, a través de ver los hechos sobrenaturales, los impactos poderosos de Dios, a un pueblo era negativo. Pero nosotros, como hijos de Dios, ¿cómo podemos demostrarle nuestro agradecimiento a Dios? La respuesta es simple, hermano: dándole nuestro tiempo, dándole, hermano, nuestro amor, dándole nuestro servicio en todo tiempo, agradándole, hermanos, en todo, por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Pero cómo? Con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de conducirnos, con nuestra manera de expresarnos, pero sobre todo, hermanos, con nuestras finanzas.
Por eso tenemos que comprender esto. ¿Cómo podemos demostrar nuestro agradecimiento a Dios? Porque lo que Dios ha hecho en nosotros es mucho más de lo que usted y yo podemos darle. Porque realmente nunca vamos a ganarle a Dios en dar. A pesar de que no seamos perfectos, porque no lo somos, su amor de Dios es grande. Y a través de ese amor, Él nos bendice. Entonces, hay muchas maneras de agradar a Dios. Hay muchas maneras de agradecer a Dios. Entonces, si nosotros no lo hemos hecho, o lo hemos hecho en muy poco, entonces esforcémonos, hermanos, por darle lo mejor al Señor. Por darle lo mejor. Porque es a Él a quien le debemos dar todo. Todo. Todo lo que hay en nuestra vida. Principalmente porque usted no es de este mundo. Vive en el mundo, pero no es de este mundo. Su hogar, su ciudadanía, su herencia no está en este mundo. Está allá con el Señor. Por eso tenemos, hermanos, que agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Por el día, por la comida, por el vestir, por estar aquí en la iglesia. Porque nos dio un día más. Un día, hace algunos años, cuando yo comencé a caminar en el ministerio, conocí a unos hermanos y estábamos en una reunión, en un culto. Y un día el hermano estaba predicando y no sé por qué se dirigió a mí entre toda la concurrencia que había ahí o entre todos los hermanos. Y solamente me dijo: hermano Dávila, ¿para qué quiere que Dios le dé un día más? Y como Pedro, hermanos, tardo ni perezoso, para hablarle a la gente de Cristo. Porque yo creo, hermanos, que la Biblia dice que nuevas son cada mañana su misericordia. Y por eso, mis amados hermanos, entendemos el suceso en la vida de Noé, de cómo Noé lo expresó. Nadie lo obligó, lo expresó voluntariamente. Y eso es lo que Dios quiere. Que todo tiempo estemos agradeciéndole por lo que hay en nuestra vida. Amén. En segundo lugar, edifiquemos un altar a Dios por medio de la obediencia. Quiero citar otro pasaje que se encuentra en Génesis capítulo 22, pero quiero utilizar el versículo 9. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Primero, o la primera pregunta que tendríamos que hacernos en esta tarde es: ¿qué es la obediencia? Porque oímos la palabra, hay que obedecer. Pero ¿qué es la obediencia? La obediencia, hermanos, en el sentido bíblico, consiste en hacer lo que Dios diga. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y con quien Él diga. La obediencia a Dios es una actitud que tenemos que aprender todos. Hay muchas maneras en las cuales Dios se manifiesta sobre tu vida y sobre mi vida. Para
ciertas áreas en las cuales Él quiere que nos involucremos, pero a veces no atendemos o no obedecemos o no oímos o no queremos, y entonces no estamos obedeciendo lo que el Señor está diciendo. Jesús es un ejemplo grande para todo creyente. Principalmente porque usted podría decirme, bueno, pero es que Él es Dios. Pues sí, Él es Dios, pero Él estuvo sujeto a una naturaleza. Él vivió, experimentó, sufrió tentaciones, luchas, pruebas, golpes, sufrimiento, hasta lo último. Pero siempre acatando la voluntad del Padre. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Cito lo que dice Juan capítulo 4, verso 34, que dice: Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Entonces, Jesús es un ejemplo de obediencia, hermanos, a las cuales tenemos que imitar. Pero sobre todo, estar confiados y creer que nuestra vida está asegurada en las manos del Señor. Y no tenemos por qué tener temor a lo que venga. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús aseguró que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces la obediencia es importante sobre nuestra vida. Principalmente, hermano, porque nosotros desde el momento en que venimos a Cristo, decidimos entregarle el control de nuestra vida a Él. Y por lo tanto ya no podemos regir nada de nosotros porque nada nos pertenece. Entonces tenemos que sujetarnos a lo que Él diga para nuestra vida. Por eso me encantó el pasaje de Abraham, principalmente, hermanos. Mire, si usted ve la vida de Abraham, usted se va a dar cuenta que Abraham tuvo muchas veces que caminar. Amén. A través de la obediencia al Señor. Pero en esta ocasión, Abraham no había presentado una prueba tan dura como la que le venía en ese momento. ¿Cuál era la prueba, hermanos? Ofrecer a su hijo en sacrificio. ¿Qué o cuál sería el pensamiento de Abraham durante toda esa noche, hermanos? Cuando Dios le dijo que ofreciera a su hijo. ¿Qué pensaría Abraham toda la noche? O más. ¿Cómo le diría a su esposa lo que Dios le había dicho? ¿Nunca ha pensado en esto? ¿Cuál sería la reacción de la esposa al darse que iban a matar a su único hijo? Miren, la palabra del Señor dice en Génesis 22, 2 dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esto era una petición sorprendente. ¡Ah, caray! ¿Qué hago? ¿Qué pasaría por la mente de Abraham en ese instante? Yo he escuchado muchas teorías con respecto a este tema. Algunos dicen que Abraham sabía que Dios es poderoso y que Dios podía regresarlo a la vida. Otros dicen que no, que simplemente
Abraham no iba a obedecer y que Dios iba, antes de llevarlo a ponerlo, Dios iba a decir no, siempre no. He escuchado infinidad de teorías, pero póngase usted en el lugar de Abraham. Abraham era humano, no era un superdotado. Era un humano con carne y hueso. Tenía pensamientos, tenía sentimientos, tenía emociones, como usted y como yo. ¿Cuál sería la reacción cuando Dios le dice eso? Entrégame, sacrifícame a tu hijo. Era algo mucho más allá de lo que Abraham pudiese pensar. Principalmente porque ya lo habían tenido a una edad muy avanzada. Y sobre todo era el hijo de la promesa. Pero me fascina lo que dice el relato. Dice que Abraham obedeció a Dios. Se levantó muy de mañana, quizás sin que Sara se diera cuenta, ¿no? Levantó a su hijo Isaac, se llevó a 2 criados, una asna, llevaba la leña, ¿sí? Llevaba la ofrenda. Mire, su incuestionable obediencia al confuso mandato de Dios, pero a través de esa acción, Abraham le dio la gloria a Dios. La Biblia no dice que Abraham puso peros. Abraham obedeció. Y este es un ejemplo, hermanos, grande, principalmente para usted y para mí, como hijos de Dios. Mire, cuando nosotros obedecemos, así como lo hizo Abraham, estamos confiando en el plan de Dios, que es el mejor escenario posible, pero sobre todo enaltecemos sus atributos y lo alabamos a Él. Por eso es tan importante, hermanos, que podamos escuchar la voz de Dios. Saber y distinguir cuál es la voz de Dios a nuestra vida. Para poder llevar a acción algo, hermanos, lo cual Dios nos ha dicho. Quiero citarle, hermanos, lo que dice Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dice la palabra: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjese lo que dice la Biblia. Vosotros seréis mi especial tesoro. Si obedecemos sin cuestionar. Por eso nuestra relación con Dios constante nos lleva a discernir cuando Dios está tratando, ministrando, hablando a nuestra vida para algo especial. Y no nos vamos a confundir. Es como platicaba una hermana, y decía: yo sentí de parte de Dios traer la pintura para el templo. Iba a pintarlas, iba a pintar en mi casa, el barandal de mi casa, pero me hice más importante traer la pintura para pintar el piso de la iglesia. ¿Sí me entiende, hermano? Lo que es obedecer, lo que es oír la voz de Dios. Y saber y entender que lo que hacemos, lo hacemos por agradarlo a Él, principalmente porque estamos demostrando nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Y por eso dice la Biblia: vosotros seréis mi especial tesoro.
Mire, la obediencia de Abraham ante aplastante mandato exaltó, hermanos, el amor o el soberano amor de Dios, su confiabilidad y su bondad. Y nos proporcionó un ejemplo, principalmente, hermanos, a seguir. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra fe, hermanos, debe de llegar a crecer con el único fin, hermanos, de conocer y amar más a Dios por lo que Él hace y puede hacer en nuestra vida. Por eso Abraham, por su acción, fue colocado como un hombre de la fe. Y usted lo puede encontrar en Hebreos capítulo 11. Mire, cuando obedecemos nosotros a Dios, o la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros demostrarle nuestra obediencia a Dios? Es simple, confiar más en Él, esperar en Él, buscarlo en la oración, meditar en su palabra, dejar todas las consecuencias de nuestra vida, hermanos, en sus manos, pero sobre todo aceptar su disciplina que ejerza sobre nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque el obedecer a Dios es mucho más importante que todas las cosas. Una ocasión escuché a un pastor, él estaba ministrando o estaba predicando en la iglesia donde me invitaron, y él decía, y me llamó la atención lo que dijo él. Él tenía un templo grandísimo. Y recuerdo sus palabras que decía que él estaba enfocado en embellecer el templo. Y estaba en construcción y todo, arreglándolo, queriéndolo dejar hermoso. Y dice que cuando caminó de la puerta hacia el altar, dice, a mediación, dice que oyó la voz de Dios. Y que le dijo, ¿quién te dijo que yo quiero todo esto? ¿Quién te dijo que esto es más importante para mí? Tu relación conmigo es lo mejor. Y dice que lloró tanto, hermano, porque él pensaba y creía que el hacerlo era algo que agradaba a Dios. Pero Dios le habló y le dijo que no, que lo más importante era su relación. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. En 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Si nosotros obedecemos en lo más mínimo, en lo más sencillo que sea, hermanos, algo sucede en nuestra vida. Cuando usted le habla a alguien de Cristo, se siente bien en su vida, se siente bien. Cuando usted viene a la casa de Dios, se siente bien. Cuando usted termina una oración, por muy sencilla que sea, se siente bien. Cuando usted acaba de leer la Biblia, se siente bien. Cuando usted acaba de meditar en su manera de pensar, de cómo sea, se siente bien. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es la obediencia a Dios. Y Dios le trae la paz y la tranquilidad que necesitamos diariamente en nuestra vida. Entonces, las consecuencias de obedecer a Dios son buenas. Son buenas a nuestra vida. Este caso de Abraham fue algo muy fuerte, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sacrificar una vida de un ser humano.
Yo no sé si Abraham pensó en que Dios iba a detener el momento en que fuera a clavarlo. Yo no sé si Abraham pensó a mejor Dios me lo va a... Yo no sé. Yo lo que sé es que Dios tiene todo preparado exactamente. Y todo se mueve bajo la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, hagamos lo que agrada a Dios y decidamos hacerlo de todo nuestro corazón. Entonces, tenemos que meditar en estos aspectos de saber lo que realmente afecta, porque acuérdense que nuestro altar, nuestro corazón es un altar. Y puede que esté derribado, puede que esté empolvado a través del descuido. Entonces necesitamos volver a qué, hermanos, a que eso se vuelva a levantar. ¿Sí? En tercer lugar, edifiquemos un altar a Dios por medio de la sinceridad. Quiero, hermanos, ir a primer libro de Crónicas, capítulo 21, y solamente leer el versículo 26, que dice: y edificó ahí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Cada vez que yo leo esta historia, hermano, me impresiona, me impacta. Principalmente, hermanos, por lo que Dios hizo a través de la vida de David. ¿Cuál fue la manera, hermanos, en la cual David pudo experimentar el perdón de Dios después de haber fallado? A través del fuego que Dios envió. Porque dice el versículo que leímos, hermanos, dice que Jehová le respondió por fuego desde los cielos, en el altar. O sea, fue ahí, hermanos, donde Dios le otorgó el perdón por su falla, pero las consecuencias tuvieron que venir. Por eso el pasaje que, mire, si usted lee con cuidado todo este capítulo 21, usted notará en el primer versículo, porque yo he escuchado donde personas que quizás no tengan la adecuada atención de meditar y de leer y releer la palabra y de rebuscar en otros lados, he escuchado que dicen que fue Dios quien hizo esto con David, quien lo incitó. Pero el texto lo especifica con claridad. Fue Satanás quien incitó a David a levantar un ceso. Y lo tremendo es que él no resistió él no resistió hacia la desobediencia a Dios. La pregunta que surge es: ¿cuál fue realmente el propósito de David para hacer un censo? A mí me gusta el comentario bíblico que dice, que Wycliffe hace con respecto a esto, para explicar solamente, hermano, dos razones el por qué David levantó un censo. La primera razón, dice, es que era para evaluar la implementación de un impuesto sobre la población. El segundo ejemplo, hermanos, era prepararse a enrolar un ejército. Porque David mandó a hacer un censo sobre todo Israel, sobre todo el pueblo. Y mandó a Joab, quien era el jefe de su ejército. Aun cuando él se impuso a esto, tuvo que acatar las órdenes del rey. Pero realmente David no era tanto para saber, hermanos, de la economía, o no era tanto para saber de cuánta gente contaba. No, el propósito era saber con cuántos hombres de guerra contaba. Pero él se olvidó, hermanos, que solo Dios podía ordenar a su pueblo,
hacer la guerra. Porque todo se regía sobre la teocracia de Dios, sobre el mandato de Dios. Cuando obedecían a Dios ganaban, y cuando desobedecían a Dios perdían. O sea que a Dios era el que ordenaba y hacía contra quién peleaban, si fueran o no fueran. Pero aquí David hizo algo fuera del orden de Dios. A través de este censo que David hizo, hermanos, Dios se enojó. Se enojó mucho con David. Y lo reprendió. Dios mandó un mensajero para darle, hermanos, un mensaje. Pero me fascina, porque este Dios tan bueno y tan maravilloso, hermanos, es un Dios perfecto, es un Dios que las cosas las hace con una infinidad de sabiduría. Y todavía le da la oportunidad a que David escoja. Dios es soberano. Dios dice, yo te mando esto y te lo mando y te lo mando, sin consultar y sin pedir. Pero en el caso de David, le dio a escoger. ¿Hasta dónde Dios es tan maravilloso, hermano? Fíjese, y fue por la causa del pecado. Mire lo que dice Primera de Crónicas 21:12. Dice, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses de derrota delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, que responderé al que me ha enviado. Si Dios viniera y le dijera a usted, escoge lo que te voy a mandar. David dijo, caray. Y David pensó. Al momento en que el Señor le está diciendo que escogiera, David voló su mente, voló por los cielos. Si escojo 3 años de hambre, pues todos van a morir. Si escojo 3 meses bajo las adversidades, pues todos van a morir porque van a estar sobre mí. Pero David fue sabio. David fue sabio. Y él escogió 3 días bajo la espada de Jehová. Yo le pregunto, ¿por qué cree usted que David escogió 3 días bajo la espada de Jehová? De todos modos iba a venir la consecuencia. Pero la pregunta es, ¿por qué David escogió? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque David conocía a Dios. Y sabía que Dios podía detener todas estas cosas. Y el hombre no. Aun cuando la consecuencia vino, porque dice la Biblia que ese día murieron 70,000 hombres. Pero me fascina, hermanos, principalmente porque David se arrepintió de lo que había hecho. Se retractó de su falta. Pero las consecuencias ya estaban establecidas por Dios, por su pecado. Así que David, hermanos, levantó un altar para el Señor en forma de sinceridad, para encontrar el perdón de Dios. Quiero leerlo nuevamente este versículo, hermanos. El versículo, quiero leerlo. Dice, y edificó ahí David un altar a Jehová
en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. O sea, ¿de qué, hermanos? De reconciliación entre Dios y Él. O sea que fue una sinceridad lo que ofreció Él a Dios por su falta. La pregunta es, ¿cómo tenemos que acercarnos nosotros a Dios? ¿Sí? La respuesta es que debemos acercarnos a Dios con plena sinceridad de corazón. Porque antes de que usted hable, ya Dios lo sabe. ¿Sí? Ser sinceros en nuestra fe. Sinceros en nuestro hablar con los demás. Pero sobre todo, sinceros en demostrarle a Dios nuestro amor. Nosotros no tenemos que ofrecerle así como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé, como lo hizo David. Por eso tenemos que cuidar diariamente nuestra relación con Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová, ¿y Él qué? Te concederá, ¿qué, hermanos? Las peticiones de Jehová. Pero el texto dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Ojalá que podamos llevar a cabo, hermanos, esto en nuestra vida. Que meditemos principalmente, hermanos, en ese altar de que lo estamos poniendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿O estamos dejándolo, hermanos, fuera de la voluntad de Dios? Al no agradecerle, al no obedecerle o al no ser sinceros con Él. Porque aquí los únicos que se dañarán son ustedes y soy yo. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Ojalá que este sermón, hermanos, nos ayude a meditar y a darnos cuenta de que Dios es primero. ¿Sí? Dios es primero. Cierre sus ojos un momento. Quiero hacer un llamado para aceptar a Cristo en el corazón. Si hubiese alguna persona que aún no ha aceptado a Cristo, es el tiempo de venir a Él. Voy a decir una oración de fe para si hay alguna persona que aún no ha aceptado a Cristo, lo haga y entregue su vida al Señor. Señor Jesús, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Hoy, Señor, me doy cuenta de mi condición delante de ti y sé de la necesidad que hay de aceptarte y de recibirte. Por eso en esta tarde, Señor, yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador y pido que perdones todos mis pecados y te invito a entrar a mi corazón desde hoy y por siempre. Te doy gracias, Señor, por enviar a tu Hijo en la cruz. Gracias por derramarte de una manera especial y darme el perdón que yo necesito. Así que en esta tarde, Señor, yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador personal. Gracias a Dios y todo sea en el nombre de Jesús. Amén y amén.